y él nos va a platicar su viacrucis, todo lo que ha vivido y todo su proceso, tanto con la fiscalía como con los abogados y los jueces. Bienvenido, Jesús. Y por querer hacer valer mi derecho a la paternidad, para lograr obtener una convivencia con mi menor hijo, esta situación enardeció a la denunciante. Bueno, el proceso que tuve que llevar a través de la fiscalía considero yo que fue de una manera arbitraria totalmente. Definitivamente con este evento pues la vida me cambió de un momento a otro y pues con la incertidumbre de saber qué me esperaría. Alan, ¿esto es común que suceda? Sí es común porque además una vez habrá que ver las particularidades del caso, pero una vez que te llevan a una audiencia inicial, te vinculan a proceso, muchas veces sin pruebas, con puras presunciones ideológicas y con perspectiva de género. No hay pruebas, pero estoy obligado a presumir que lo que la denunciante me dice es cierto y con su puro dicho y la perspectiva de género. Es decir, otra vez, presuponiendo que los hombres son malos siempre y las mujeres siempre son víctimas, vínculo a proceso. Jesús, ¿qué argumentos utilizó la fiscalía tanto para tu detención como para tu vinculación a proceso? Bueno, pues como ya les referí, para la detención solo se me giró una orden de aprehensión directa por el supuesto delito de violación. Para la vinculación a proceso fue suficiente para la Fiscalía presentar única y exclusivamente la denuncia de la promovente. Ahí es cuando uno escucha la legislatura de la inclusión, la igualdad, o sea, detrás de todo este hermoso discurso que aparentemente nos incluye a todos, están objetivos muy perversos. ¿Qué nos puedes contar? Hola, saludos a nuestro auditorio. Hoy les damos la bienvenida al podcast número 8, que es Acusaciones falsas como fruto de las leyes feministas, parte 2. Y bueno, les damos aquí la bienvenida al licenciado Alan Capetillo. Alan, bienvenido. Muchas gracias a todos y siempre un gusto poder platicar aquí de estos tristes temas y estas historias trágicas que estamos viviendo por esta ideología que nos está inundando por todas partes, ¿no? Claro. Y también tenemos a un invitado de lujo, pues, que él nos puede decir su opinión y su viacrucis que vivió víctima de acusaciones falsas por una mujer. Y él lo llamaremos Jesús. Va a mantener su identidad reservada por estar cursando a otros procesos penales derivados de esta situación, y él nos va a platicar su viacrucis, todo lo que ha vivido y todo su proceso, tanto con la fiscalía como con los abogados y los jueces. Bienvenido, Jesús. ¿Qué tal? Muy buenas noches, a sus órdenes para contestarles sus preguntas. Bueno, la primera pregunta que tenemos es: ¿qué premisas fueron las que iniciaron el conflicto penal? Bueno, pues tengo que referirles que el haber interpuesto en su momento por mi parte una denuncia por convivencia en un juzgado de lo familiar y por querer hacer valer mi derecho a la paternidad, para lograr obtener una convivencia con mi menor hijo, esta situación enardeció a la denunciante, la cual pues de mala manera me amenazó con interponer a su vez una denuncia en mi contra ante una autoridad penal. Un conflicto de pareja terminó en una denuncia penal. Una atroz venganza
maquinada con todo el dolo, elaborada, considero yo, premeditadamente, se formuló en una mente enferma de la denunciante para afectar mi persona. La falaz calumnia de la que fui objeto me llevó a ser privado de mi libertad por más de un año. Estuve internado en el Cerezo para varones mientras transcurría el tiempo para preparar mi defensa. Qué bárbaro. Lo que nos llama la atención es que las leyes permitan y el proceso penal que tenemos permita este tipo de injusticias. ¿Qué nos puedes decir ante de todo esto? A ver, digo, lo que nos relata pues es una realidad que ya estamos viviendo cotidianamente en los juzgados, que tiene que ver con esta moda que se ha construido a partir de un discurso mediático para instrumentalizar el derecho penal como un instrumento de negociación en la materia civil, ¿sí? Este tema de yo tengo un conflicto civil con una mujer, con mi pareja, que además, pues, como son temas personales, regularmente tiene una carga emocional en ambas partes, es algo muy humano, pero que con este discurso que se ha construido en los espacios públicos, en los medios de comunicación, que obviamente tiene un efecto en las instituciones de impartición de justicia. Los jueces, los fiscales no están aislados, reciben esa presión mediática de ese discurso. Ninguno quiere ser señalado por ser poco sororo o por ser poco empático con estos movimientos ideológicos, ¿no? Ninguno quiere que estos movimientos vayan y lo acusen o hagan alguna manifestación diciendo que no se está apoyando a las mujeres o que se está encubriendo a violentadores. Esto obviamente es un discurso ideológico, no sabemos nunca la realidad de una historia hasta que no vemos las pruebas, y a veces ni eso, o sea, la justicia tiene que partir de una idea de objetividad, ¿sí? De tratar de ver cuáles elementos hay, pero con estas narrativas que imponen en los medios de comunicación las feministas, lo único que logran es incentivar a que se desequilibre la impartición de justicia y que ya no se lleve a cabo con base en criterios objetivos, pruebas, con análisis racional, sino con base en presunciones ideológicas que los jueces se ven obligados de alguna forma a adoptar, y los fiscales también, para dar de alguna forma una imagen pública que estas activistas de alguna forma no ataquen o no terminen linchando, ¿no? O sea, algo que es algo muy complejo, que es algo muy crítico de analizar siempre con base en objetividad un hecho, lo convierten siempre en una discusión ideológica respecto de una supuesta discriminación estructural e histórica del sistema patriarcal que se tiene que resolver con una supuesta perspectiva de género. O sea, presuponiendo que el hombre siempre es malvado, la mujer siempre es una víctima. Esa es una presunción ideológica. En los hechos las historias pueden ser de muchas formas distintas, pero cuando se empuja esa presunción ideológica, lo que tienes son casos como el que nos comenta, donde además ya abogados, con muy poca ética obviamente, pues ven en el instrumento penal una forma de acercarle al cliente una herramienta de negociación. Y eso es lo trágico que vemos en asuntos como el que nos narra. Se está violando el principio de igualdad ante la ley por este tipo de aplicación de la ley, ¿no? Otra pregunta, la segunda pregunta, Jesús, ¿cómo llegó la Fiscalía tu proceso de detención? Bueno, el proceso que tuve que llevar a través de la Fiscalía considero yo que fue de una manera arbitraria totalmente. Un día normal me desperté de manera cotidiana, acudí a mi centro de trabajo por ahí de las 8 de la mañana, y pues resulta que a las 12 del mediodía pues yo ya me encontraba privado de mi libertad y recluido en el Cerezo para varones. Definitivamente con este evento pues la vida me cambió de un momento a otro, y pues con la incertidumbre de saber qué me esperaría. Nunca y en ningún momento recibí alguna notificación u orden de presentación girada por algún juez.
para presentarme y poder responder de manera personal por la imputación y los cargos que se me hacían. Simplemente me fue girada una orden de aprehensión directa. Nunca tuve conocimiento del delito, nunca se me dio a conocer cuál era el delito hasta que estuve en manos de la Fiscalía. Entonces considero que la Fiscalía procedió de manera arbitraria para con mi persona, además de que, bueno, pues soy una persona radicada en el Estado desde hace 37 años, en donde tengo un comercio, en donde tengo algunos bienes inmuebles. ¿En qué año fue esto? Esto fue en el año 2021. No había manera de que yo... Pandemia, además. Había pandemias en aquel momento. No podía yo evadir la acción de la justicia porque pues, estoy totalmente... Sin embargo, pues la orden de aprehensión fue directa y pues había algún otro mecanismo de medida cautelar que me pudieran haber aplicado para llevar mi proceso pues en libertad, ¿no? Alan, ¿esto es común que suceda? Sí es común porque además una vez habrá que ver las particularidades del caso, pero una vez que te llevan a una audiencia inicial, te vinculan a proceso, muchas veces sin pruebas, con puras presunciones ideológicas y con perspectiva de género. No hay pruebas, pero estoy obligado a presumir que lo que la denunciante me dice es cierto y con su puro dicho y la perspectiva de género. Es decir, otra vez, presuponiendo que los hombres son malos siempre y si las mujeres siempre son víctimas, vinculo a proceso. Y como consecuencia, además de que tenemos en este país esta figura aberrante jurídicamente de la llamada prisión preventiva oficiosa, y como el delito particularmente de violación o algunos delitos de ese catálogo implican la imposición de esa medida, pues basta prácticamente que cualquier persona te acuse, te señale, te lleve en una audiencia, no tengan que aportar ninguna prueba y en automático te van a guardar para que tengas que enfrentar tu proceso eventualmente cuando se lleve a cabo el juicio, que podrán pasar meses, incluso años, ¿sí? Idealmente lo del nuevo sistema de justicia penal dice que te tienen que juzgar dentro de una temporalidad razonable, 6 meses, 1 año, pero en los hechos, con la carga de trabajo que tienen los juzgados, eso puede extenderse. Entonces, a una persona le puedes destruir la vida simplemente con una acusación sin ninguna prueba a partir de la presunción de culpabilidad que se construye con la perspectiva de género, que es lo que estamos viendo, y más con estos incentivos que además derivan, otra vez, con el instrumento penal como una forma de negociar la causa civil, ¿sí? Una cosa por la otra regularmente, y pues obviamente esto desequilibra cualquier espacio de negociación entre partes que quieran resolver a veces algo que ni siquiera es en el sentido estricto un problema penal, que puede ser simplemente un problema civil por el divorcio, por la guarda, custodia de los hijos, por cualquier desaveniencia, porque además las relaciones humanas, particularmente entre hombres y mujeres, cuando terminan, tienen una carga emocional muy profunda y muy difícil de manejar racionalmente. Incluso a veces, personas que no necesariamente son malvadas o perversas, pues se ven impulsadas por la emocionalidad de la situación a caer en llevar a cabo ese tipo de denuncias, empujar ese tipo de procesos. Es decir, si tú pones esos incentivos ahí, tanto personas perversas como personas emocionalmente desequilibradas los van a seguir, ¿sí? Y si los jueces además no pueden ser objetivos y tienen que juzgar con perspectiva de género, pues esto es una receta para el desastre, ¿no? Claro, como lo estamos viendo. Jesús, ¿qué argumentos utilizó la Fiscalía tanto para tu detención como para tu vinculación a proceso? Bueno, pues como ya les referí, para la detención solo se me giró una orden de aprehensión directa por el supuesto delito de violación. Para la vinculación a proceso fue suficiente para la Fiscalía presentar única y exclusivamente la denuncia de la promovente, un estudio psicológico muy sin fundamento y pues el vulgar dicho de la misma denunciante. Eso fue suficiente para que se me vinculara a proceso. Quisiera referir otro elemento que ocupa la Fiscalía
es la presión constante que ejerce la Fiscalía hacia el juez en el momento que está llevando la audiencia de vinculación. Es una presión constante aplicando el concepto de perspectiva de género en todo momento. Este concepto se hizo notar durante toda la audiencia de vinculación, pasando por alto el derecho constitucional de presunción de inocencia, violando categóricamente, lo considero yo, los derechos humanos y constitucionales, como así el artículo 1 de nuestra Carta Magna. En ese momento para mí fue inconcebible notar que pensamientos ideológicos tuvieran un mayor peso en ese momento que la misma Constitución política. Ahí es cuando uno escucha la legislatura de la inclusión, la igualdad, o sea, detrás de todo este hermoso discurso que aparentemente nos incluye a todos, están objetivos muy perversos. ¿Qué nos puedes comentar? A ver, es que otra vez, la ideología hay que entender siempre cómo opera. La ideología son aparentemente ideas abstractas, discursos, narrativas que penetran en el espacio público porque te parecen encajar con una parte del sentido común o con alguna noción que las personas tienen en la mente, muchas veces no necesariamente muy organizada ni muy estructurada. Básicamente es algo que aparentemente suena que tiene algún sentido. Sí, y muchas personas podemos pensar muchas cosas que aparentemente tienen un sentido, pero que cuando nos sentamos ya fríamente a hacer un análisis racional y objetivo, pues resulta que se desmoronan, ¿no? El derecho se trata siempre, y particularmente en los asuntos penales, la tradición histórica del derecho, pues se trata obviamente de verificar hechos con base en pruebas y a partir de una idea de presunción de inocencia, donde yo, para evitar llevar a cabo injusticias, tengo que preferir siempre a un inocente libre, siempre a un culpable libre y no a un inocente en la cárcel. Eso es la presunción de inocencia, ¿sí? Si yo no tengo elementos claros, objetivos, racionales, explícitos que derroten la presunción de inocencia, es decir, que lleven más allá de la duda razonable, la certeza en la culpabilidad de una persona, yo no puedo meterla a la cárcel, ¿sí? Incluso si yo pienso que esa persona es inocente, es culpable, perdón. Es decir, si yo no tengo los elementos claros, la filosofía occidental racional, esto viene de siglos, ¿sí?, ha llegado a la conclusión de que no puedo sentenciarlo simplemente con suposiciones, con presunciones, con yo creo, con parece, ¿sí? Pero cuando tú metes el concepto de perspectiva de género, esa idea, como esa idea lo que subyace, la idea de la perspectiva de género, es que hay una discriminación estructural e histórica por parte de los hombres en contra de las mujeres que tiene que ser revertida a partir de construir acciones afirmativas en favor de las mujeres que les ayuden a combatir el maldito patriarcado cis heteronormativo y opresor. Eso es lo que subyace en ese concepto. Y como todo mundo tiene que tener un compromiso con ese concepto virtualmente religioso, porque es un dogma religioso, ¿sí?, pues resulta que tenemos que mandar al diablo la presunción de inocencia. Y tenemos que mandar a un diablo la igualdad ante la ley. Y tenemos que juzgar, ahora sí que paradójicamente, con base en estereotipos. Si eres hombre, eres un potencial violador. Si eres mujer, eres potencialmente siempre una víctima. Ya no verifico los hechos, ya no verifico la realidad objetiva y material de las pruebas que tengo frente a mí. Ya no hay presunción de inocencia, al contrario, hay presunción de culpabilidad, ¿sí? Y por lo tanto se revierte un principio fundamental de la impartición de justicia, que es la presunción de inocencia, que es la carga de la prueba, que el que acusa está obligado a probar, ¿sí? Ya no hay igualdad ante la ley, hay una disposición ideológica que te dice que tú eres hombre y tienes menos derechos, tienes menos presunción de inocencia, tienes la carga de la prueba en tu contra, y tú eres mujer y es al revés. ¿Me explico? Esto naturalmente retuerce cualquier concepción de justicia que tengamos, como la impartición de decisiones judiciales con base en elementos objetivos y con base en la presunción de inocencia que tiene que ser derrotada más allá de la duda, ¿sí?
Ese es el gran problema. Todo lo que se retuerce con un concepto tan simple como la perspectiva de género, que aparte a muchas personas les parece nice, les parece muy de avanzada, muy de open mind, muy de personas que están genuinamente preocupadas por la violencia que sufren las mujeres, siempre en abstracto y en genérico, ¿sí? O sea, siempre la idea ideológica de que yo estoy contribuyendo al aplicar la perspectiva de género a combatir una gran injusticia histórica y yo formo parte de ese movimiento de buenas personas que están comprometidas con derrocar el patriarcado, ¿no? En los hechos que estoy haciendo, estoy persiguiendo a hombres que muchas veces son inocentes, ¿sí? No les estoy dejando defenderse y estoy destruyendo su presunción de inocencia y probablemente, seguramente estoy mandando a gente inocente a la cárcel. Mucho. Eso es lo que está pasando. Jesús, ¿cómo opera la Fiscalía en la parte psicológica para vulnerar y desesperar al imputado una vez que éste se encuentra privado de su libertad? Bueno, pues sí es un tema actoral, la presión psicológica que uno sufre con este tipo de detenciones. Te puedo decir que la presión psicológica es continua y constante desde el mismo momento en que uno ingresa a un centro de readaptación social. Primero porque no está uno acostumbrado a este tipo de eventos. ¿Ya? Ahí empieza el problema psicológico. La incertidumbre y el miedo te atrapan, hacen presa de ti. Pues nunca en la vida se había pensado, ¿verdad? O había pasado por la mente de un individuo el hecho de encontrarse privado de su libertad y viviendo por un tiempo determinado en un reclusorio, ¿no? Después de que, bueno, pues somos personas honorables que vivimos en hogares comunes y corrientes, ¿verdad? De un día para otro te encuentras en una celda, ¿no? La presión psicológica es constante. La audiencia de vinculación, por ejemplo, yo te podría comentar que es otro instrumento de presión, debido a que en esta etapa de tu proceso tendrás un lapso mínimo de 144 horas para demostrar tu inocencia, antes de ser vinculado. Situación por demás absurda, ¿no? ¿Quién puede comprobar su inocencia en 144 horas? Es una presión psicológica también para el imputado. Además de ser tratado desde el momento de tu detención como un delincuente por parte de las autoridades de la Fiscalía, exigiendo de la misma manera constante la vinculación a proceso inmediata del imputado. Muchas veces no te dan la oportunidad ni de las 144 horas. Si tu abogado no hace la petición, en ese momento eres vinculado a proceso, que es una presión psicológica. Si bien el juez te otorga las 144 horas, también no te las puede otorgar. Entonces, imaginemos cuál es la situación psicológica del imputado. Evitar la vinculación a proceso, en la mayoría de los casos, es casi imposible. Una vez vinculado a proceso, la Fiscalía ocupa el mayor plazo que otorga la ley para la presentación de pruebas, que son 6 meses. Aunque en la mayoría de los casos el aporte de pruebas es nulo por parte de la Fiscalía, pues el objetivo primordial al pedir estos 6 meses no es más que no presentar pruebas, sino de intimidar y de desesperar al imputado, teniéndole ahí otros 6 meses, cuando a lo mejor un periodo de presentación de pruebas de 2 meses es suficiente, ¿verdad? Pero bueno, ellos siempre se van hasta los 6 meses. Durante este periodo de presentación de pruebas, la Fiscalía mostrará compasión por el imputado y hará ofrecimientos de juicios abreviados, lo cual representa para muchos una generosa oportunidad para el imputado, debido a que si se acepta esta propuesta de tomar un juicio abreviado, la sentencia será de muy pocos años. Debiendo para esto, para tener este beneficio, debemos de aceptar la culpa y pagar además la reparación del daño a la víctima, aunque no se haya cometido el delito.
Si no llegáramos a aceptar alguna propuesta de juicio abreviado y decidimos llevar el caso a audiencia de juicio, la Fiscalía hará todo lo propio para evidenciar y atemorizar al imputado, tratando de quitarle sus pruebas en la etapa intermedia, que es el momento en el que uno presenta sus pruebas de defensa. Y la Fiscalía siempre va a obrar para tratar de debilitarte, solicitándole al juez el que te quite algunas de las pruebas. Otra presión psicológica para el imputado. Si la Fiscalía no logra ese objetivo de quitarte las pruebas durante la etapa intermedia, bueno, pues recurre a otro recurso legal y psicológico, pues procederán a promover un amparo directo, que de igual manera te mantendrá 3 o 4 meses más privado de tu libertad, porque todos los procesos se detienen, mientras el cuerpo colegiado pues resuelve sobre dicho amparo. Una vez que por obra del destino la suerte ha logrado llevarte a juicio con tus pruebas y a pesar de los esfuerzos nulos de la Fiscalía por debilitarte, llegarás por fin a ventilar el caso en una audiencia de juicio, en donde la Fiscalía continuará vehementemente, aún sin elementos de prueba, tratando de convencer al juez de la culpabilidad del imputado, ocupando nuevamente esta técnica de conceptos vanos como la equidad de género, como la perspectiva de género y demás premisas, como ya lo hemos dicho, ideológicas de grupos emanados de la sociedad a favor de la injusticia y de la degradación del género humano. De esta manera es como obra la Fiscalía psicológicamente con los imputados. Alan, todo este proceso sin ni siquiera una prueba, simplemente con el dicho de la supuesta víctima, vemos aquí que es una persecución flagrante, ¿no? Veo que no sé qué opinas tú, pero... Es la tragedia particularmente de los delitos del orden sexual, donde desde hace ya varios años la Corte y los tribunales federales adoptaron un criterio que muchos consideramos muy absurdo, de que basta para vincular a una persona y a veces para sentenciarla. El dicho de la víctima, de la supuesta víctima, que es otro problema, que siempre hablamos de víctimas de forma previa y muchas veces estas personas que denuncian no necesariamente son víctimas, pero así es el argot que manejamos. Si te fijas, el lenguaje ya está viciado. El dicho de la víctima, o el dicho de la denunciante, mejor dicho, pero siempre se habla del dicho de la víctima y a eso ya implica ponerle una carga. Y la supuesta pericial o el supuesto dictamen psicológico de una psicóloga que diga que no miente, ¿sí? Porque la Corte, los tribunales federales han dicho que dado que los delitos sexuales regularmente se cometen en la clandestinidad, no se puede esperar que haya pruebas directas. Si te fijas, esto es un estereotipo, es una visión ideológica de las cosas y no estamos atendiendo otra vez al tema objetivo de qué elementos hay, ¿sí? Como yo presupongo, ¿sí?, que todas las violaciones se hacen en la clandestinidad, eso no lo sabemos, me relevo de la obligación de demandar elementos objetivos para acreditar el hecho, ¿sí? Y por lo tanto me voy a elementos subjetivos, la declaración de la supuesta víctima y que una psicóloga diga que no miente. ¿Cómo llega esta psicóloga? Una psicóloga de la Fiscalía, que luego también habría que revisar muchos de los perfiles de estas psicólogas que otra vez también están muy ideologizadas con la dichosa perspectiva de género, cursos de agrupaciones feministas, muy presionadas también por sacar adelante dictámenes siempre en un sentido persecutorio, ¿sí? Porque pues, si no, entonces no están siendo empáticas y no están cumpliendo con la sororidad. O los hombres, si un psicólogo se encarga de llevar a cabo un análisis de una persona que está dando una denuncia de este tipo, pues imagínate lo que se diría de él, me explico, que es un machista, que es un discriminador de las mujeres, que las está violentando. Por eso regularmente también quienes rinden estos dictámenes son psicólogas, porque la Fiscalía se blinda frente a esto.
¿sí? Pero otra vez hay una presión muy importante para que ese dictamen siempre diga que la denunciante no está mintiendo. Porque, ya sabes, hermana, yo te creo, ¿sí? Porque hay que creerles a las denunciantes, porque ese es el manifiesto, ese es el eslogan ideológico que manejan de forma permanente en todos los medios de comunicación estos grupos. La idea que quieren instalar, y quien se aparte de esa idea es un machista opresor patriarcal que quiere oprimir permanentemente a las mujeres y que está a favor de que los hombres violenten a las mujeres. Eso es lo que subyace en ese eslogan. Ese eslogan se traslada a estas psicólogas que emiten estos dictámenes y se traslada a esta posición de la Corte y de los tribunales federales, que a mí me parece aberrante, que no demanda ningún elemento objetivo para imponer una vinculación a proceso. Y luego además una vinculación a proceso con prisión preventiva. Y la prisión preventiva tiene el efecto que pervierte muchas instituciones procesales que podrían tener algún sentido, como el juicio abreviado que ya manejamos, o alguna salida alterna, lo convierten en algo perverso, porque estás privado de tu libertad, estás desesperado, ¿sí? Tu vida se está básicamente yendo al carajo durante esas semanas y meses, y pues tienes una presión psicológica brutal, ¿sí? Y pueden darse el caso en estas condiciones de que muchos hombres que no son culpables, viendo todo este aparato en contra de ellos en términos ideológicos, discursivos, institucionales, ¿sí? jurídicos con comillas, pues prefieren declararse culpables antes de correr el riesgo de recibir una sentencia condenatoria en juicio que los puede sentenciar a una cantidad bastante elevada de años. Porque otra vez, como no estamos juzgando con presunción de inocencia, con las pruebas, sino con perspectivas ideológicas, y como además nadie le hace contrapeso a estos grupos ideológicos que traen este discurso, pues la racionalidad de qué hacer en esas condiciones es infernal. Jesús, ¿cuál fue el resultado del juicio al que decidiste enfrentar? Bueno, afortunadamente pude demostrar y evidenciar la falaz mentira de que fui objeto, y el juez decretó mi absolución. Hoy en día estoy absuelto ya en tercera instancia, o sea, pasé el proceso de juicio de sentencia. Libré ya también la apelación que interpuso la Fiscalía, y también ya el amparo que promovió la Fiscalía, ya también me absolvió el juez de distrito. Estoy absuelto en las tres instancias, y bueno, pues ahora estamos tratando de revertir todo lo que se difamó en mi contra. Ok, ¿en base a qué argumentos durante el juicio el juez dio fallo absolutorio? Bueno, aquí es importante mencionar que la teoría del caso presentada por mis defensores consistió en demostrar que la denunciante y hoy victimaria actuó por venganza debido a una denuncia que yo había interpuesto en materia de lo familiar, por la convivencia de mi menor hijo, mintiendo e inventando una historia de terror para poder quedarse con el menor y así evitar la convivencia conmigo, soy su progenitor, a través de la privación de la libertad, ¿verdad? Esa fue la teoría del caso. Afortunadamente, a través de la escasez de pruebas presentadas por la Fiscalía y de la propia declaración de la denunciante, en donde las constantes contradicciones que ella generó, su falta de criterio y credibilidad en su misma narrativa de los supuestos hechos, además de la presentación de 14 pruebas que mi defensa también elaboró perfectamente y cumpliendo con todos los protocolos establecidos por la ley, como lo son la experiencia, la lógica,
y la cientificidad, y apelando de esta manera al buen juicio y razonamiento lógico de su señoría, el señor juez, este pudo descubrir hábilmente la falaz mentira de que fui objeto, determinando de manera inmediata la absolución total del delito que se me imputaba y ordenando a la vez fuera libertado de forma inmediata por no haber delito que perseguir. De esta manera, te podría comentar que el juez evidenció plenamente la falta de profesionalismo e incompetencia para la presentación de pruebas por parte de la Fiscalía, más allá del dicho de la denunciante, sabiendo de antemano la Fiscalía que la carga de la prueba y la comprobación del delito corresponde total y plenamente a la Fiscalía y no al imputado. Una falaz mentira arropada por nuestros protectores sociales privan de su libertad día a día a cientos de inocentes que hoy se encuentran pagando culpas que no merecen y delitos que no han cometido en las diferentes cárceles de nuestro país. Alan, la Fiscalía, al ver que hay muchas contradicciones en el dicho de la víctima, ¿no debería por honestidad ofrecer una disculpa y decir ya no continúo en segunda y tercera instancia? Si no hacen todo lo contrario, pareciera que son cómplices de denuncias falsas. Ves que volvemos a lo mismo, deberían, y muchas veces lo saben, pero tienen miedo. Sí. O sea, tienen miedo a la reacción pública, mediática, de que algún grupo de estos activistas salga a decir que no han acompañado a la víctima y que fue violentada y que no les creen, ¿me explico? Cuando tú utilizas esas narrativas ideológicas, y particularmente lo hacen muy irresponsable en medios de comunicación, manifestaciones, el 8M, todo esto, lo que haces es generar una tremenda presión ideológica, una tremenda presión política sobre las fiscalías. Y las fiscalías, te guste o no te guste, son instituciones públicas, instituciones políticas, ¿sí? Y no les gusta estar en el escrutinio público señalando como supuestas encubridoras de violadores, ¿sí? Porque es el discurso que manejan. En los hechos esto no necesariamente es así, no. Pero es el discurso y son los estigmas a los cuales no se quieren enfrentar, ¿sí? Porque otra vez hay mucha presión mediática ideológica de estos grupos y luego también de los medios de comunicación que son muy irresponsables con el sensacionalismo, ¿sí? Porque como esta idea de que es que la fiscalía no hace su trabajo para proteger a las mujeres es una idea que vende en el morbo público, en el morbo colectivo, pues obviamente los medios de comunicación también la replican, ¿sí? Y la replican con ánimo de sensacionalismo y esto llama a la alarma y naturalmente las fiscalías no quieren ser, comillas, los malos de la película, aunque no haya elementos. Entonces, ¿qué es lo que muchas veces las fiscalías hacen? No, pues yo sé que aquí no hay un tema verdaderamente de un delito, no veo los elementos, pero no quiero cargar el costo de tener que decirlo yo. Que lo diga el juez, ¿sí? Pero esto es un tema diabólico, porque luego también el juez puede también sufrir lo mismo. Claro. ¿Sí? La misma dinámica. Sí, y luego, no, pues que lo diga el juez que lo digan los magistrados del Supremo Tribunal, ¿sí? Y los magistrados del Supremo, y yo conozco casos, tú tuviste mucha suerte, déjame decírtelo, ¿sí? Yo conozco casos de asuntos donde llegan al colegiado, y el colegiado, pues, que dice, pues lo mismo, o peor, con una narrativa todavía más perversa. Pues si las dos instancias previas ya condenaron, pues hay que condenarlo, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Y entonces esto se volvió infernal, ¿eh? Porque otra vez, dada esta presión pública y mediática, política, ideológica, no hay criterios objetivos para la impartición de justicia, sino lo que hay es un miedo generalizado, ideológico, en toda la estructura judicial, que no puede impartir justicia con base en la objetividad, la racionalidad, las pruebas, la presunción de inocencia y el debido proceso, porque la ideología pesa más, ¿sí? Ese es el gran problema al que nos enfrentamos y que lleva a historias como la que estamos viendo. Nos regresamos 200 años en términos de justicia, ¿no? A la época de la esclavitud.
Pues a la época de las Inquisiciones, a la época de las ordalías, por ejemplo, lo que manifiesta nuestro invitado respecto de que me obligan a probar mi inocencia prácticamente, ¿no? Y no es la fiscalía quien está probando mi culpabilidad. Pues eso además se deriva de un principio lógico aristotélico que tiene 2000 años de historia, que es esta idea de que los negativos no se prueban en la lógica. Yo solo puedo probar las cosas que pasaron, yo no puedo probar las cosas que no pasaron, ¿sí? Yo, por ejemplo, ayer no fui al cine, pero si me dices, ¿tú fuiste al cine ayer? Pues, ¿cómo te compruebo que yo no fui si yo no fui? ¿Me explico? Tendrías tú que comprobarme, mira, aquí está la cámara de videovigilancia, o aquí están los boletos de que entraste al cine, o estos son los testigos que te vieron entrar al cine, ¿me explico? Solo se pueden probar hechos objetivos, hechos positivos, hechos que se materializaron. Los hechos que no se materializaron, lo que no pasó, no se puede probar. De ahí es de donde surge la idea de presunción de inocencia. Es la materialización jurídica de un principio lógico, ¿sí? Si los negativos no se pueden probar, en derecho la culpabilidad tiene que acreditarla quien denuncia. Quien acusa. La inocencia tiene que presumirse por la sencilla razón de que la inocencia jamás puede probarse. Si yo no hice algo, ¿cómo te puedo probar que yo no lo hice? Prima facie, ¿me explico? Hay casos extraordinarios donde, bueno, habrá alguna forma de probarlo. Me acusan de un homicidio y yo estaba en otro país cuando se cometió. Podría ser. Pero la mayoría de los hechos punitivos no son así, ¿sí? Yo estoy aquí, acaba de pasar una situación aquí cerca, a 2 cuadras, y aparentemente podría construirse alguna racionalidad narrativa de que así sucedió. Pues dame los elementos de que yo traía el arma, de que alguien me vio, de que había algún video, de que hay alguna coherencia entre algunas heridas que él tiene y sangre que yo traigo en alguna parte de mi ropa, que me permite establecer elementos objetivos, positivos de que yo participé en ese hecho, ¿sí? Porque lo contrario es infernal, ¿sí? Es hombre, lo considero violento y por lo tanto yo considero con perspectiva de género que seguramente es un violador y por lo tanto, ¿sí? Le revierto la carga de la prueba y pruébame que no eres lo que yo digo que eres, ¿me explico? Eso es infernal, es una locura. Sí, claro. Jesús, la fiscalía obró legalmente contra la denunciante por falsedad de declaración, digo, era la lógica, ¿no? Así es, no hubo ningún tipo de sanción para ella, no hubo ninguna detención, no hubo denuncia por parte de la fiscalía en contra de mi víctima. Es lamentable. ¿Y cuáles fueron los daños colaterales sufridos durante y después del proceso penal que sufriste? Bueno, pues habría que imaginar todo el viacrucis que pasa uno cuando es privado de la libertad, con todos los elementos, con todos los cargos emocionales, psicológicos que traen por naturaleza este tipo de eventos. Son muchos y muy grandes los daños colaterales. Por ejemplo, la pérdida de mi fuente de trabajo de manera inmediata, la afectación económica que sufrieron por mi parte los demás dependientes económicos míos, por ejemplo. Sufres de delirio de persecución, tienes temores a las relaciones sociales. Una vez que sales, hay un daño psicológico y moral muy grave, al grado de en la actualidad estar tomando constantemente terapia psicológica. Esto es como un cáncer que no nada más te pega a ti, sino que lo compartes con los familiares, y esto trajo consecuencias de enfermedad en mis seres queridos. Hubo un rechazo social, hay vulnerabilidad legal y social, rompimiento de relaciones parentales inclusive también. Hay gente de la misma familia que muchas veces pues también te evita, ¿no? Trastornos de la conducta son evidentes, insomnios, estrés continuo,
señalamientos sociales, por ejemplo, la falta de oportunidad laboral. Ya no es fácil que una persona confíe en ti y te contrate a pesar de llevar la carta de absolución y tu carta de libertad. Algo bien importante, temor a una nueva relación de pareja, por ejemplo. Ya pone uno algunos límites, alteraciones y distorsiones en el ámbito biológico. También tu cuerpo resiente todo este tipo de agravios. Sabes que la psicología impacta de manera contundente al cuerpo físico. Y bueno, podría mencionarte muchos más efectos colaterales, pero bueno, creo que con estos nos damos una idea de lo que padece uno después de haber sido privado de su libertad. Pareciera que como hombres no tenemos derecho a sufrir ni a ser víctimas de algún tipo de delito, acusación. O sea, nosotros como hombres no, la sociedad no ve bien que nos quejemos, Alan. Bueno, eso tiene una explicación antropológica y no necesariamente estaría en contra de ella. Pero sí estoy en contra del tema de que la aplicación de justicia pues, se lleve a cabo con dobles criterios, ¿no? Y no con base en pruebas, presunción de inocencia, valoración objetiva. Ya la otra discusión respecto del doble estándar con el que se nos juzga a los hombres, pues, tiene una explicación antropológica que tiene que ver con la naturaleza del macho, de la especie humana, que de alguna forma tiene que brindar seguridad en la conformación de una familia, y eso implica que tenga que tener cierta característica psicológica respecto de las cuales pues, se le obliga a tener que estar alerta frente a cualquier amenaza, y por lo tanto, además, en lógica antropológica, esto se aparta un poco de lo que estamos discutiendo, pero en lógica antropológica la realidad es que el macho de la especie humana es menos valioso que la hembra, ¿sí? Porque la hembra es la que garantiza la reproducción de la especie. Y eso es lo que te lleva en última instancia, cuando lo estudias a nivel antropológico, a entender un poco por qué se tuerce tanto la psicología de la masa con este tipo de narrativas como el feminismo. Porque sí, las mujeres en general queremos protegerlas, sí, en general. Pero el hecho de que queramos protegerlas y que tengan un valor social muy elevado no significa que podamos distorsionar los principios básicos de la impartición de justicia, ¿sí? Para sesgar el análisis y meter a hombres inocentes en estas verdaderas estructuras infernales en las que hemos convertido la impartición de justicia con estos criterios, ¿no? O sea, una cosa es que sí, las mujeres en nuestra sociedad reciben ese cuidado, y lo han recibido siempre, además, es un tema antropológico, y que a un nivel antropológico muchas veces los hombres son o somos sacrificables, y a veces debemos sacrificarnos por proteger a las mujeres, y de ahí viene esta historia de primero mujeres y niños, mujeres primeros, y niños, sí. Eso viene de ahí. O sea, la raíz profunda de eso es la protección psicológica que la especie humana tiene en su grabada a nivel cerebral sobre el valor de las mujeres, ¿sí? Pero eso no lo podemos trasladar con base en un discurso ideológico a la impartición de justicia. La impartición de justicia no trata de disquisiciones antropológicas o filosóficas o ideológicas sobre nada. Trata sobre hechos concretos, sobre personas específicas, ¿sí? Y a esas personas, como seres humanos, no como hombres o como mujeres, como seres humanos, hay que respetarles siempre la presunción de inocencia, el debido proceso, la igualdad ante la ley. Sí, y no veo si son hombres o son mujeres, veo qué hechos tengo frente a mí, porque hay hombres que sí pueden violentar mujeres y las pueden violar, pero también y hay mujeres que pueden mentir, claro. Sí, y yo no puedo en la impartición de justicia presuponer ni una cosa ni la otra. Tengo que partir de hechos objetivos y verificables. Esa es la forma racional, o al menos tradicionalmente ha sido lo que se ha considerado como la forma racional de impartir justicia, y eso es lo que se pone en riesgo con todos estos discursos ideológicos. Claro. ¿Cuál es la condición de la supuesta víctima, Jesús? Bueno, pues tristemente en mi victimaria se encuentra libre, como ya lo mencionamos, sin ningún tipo de persecución. Hemos estado obrando ya en materia penal, porque evidentemente estamos hablando, como bien lo referían, de una delincuente en potencia. Está burlando a la autoridad, esa es la forma en la que se encuentra actualmente.
desacatando algunas órdenes de restricción impuestas en su momento por jueces en materia de lo familiar. La victimaria se encuentra actualmente alienando a mi menor hijo contra mía, violando sus derechos fundamentales, el derecho del menor de tener convivencia con su figura paterna y con su familia. Aún ya que tengo yo la autorización de un juez de lo familiar para recibir convivencia con mi menor hijo, tengo 1 año y medio, más otro 1 año y medio que estuve privado de mi libertad, tengo 3 años de no tener convivencia con mi menor hijo, y nadie hace nada porque se están vulnerando los derechos fundamentales, pero lo está haciendo una mujer. Pues quizá eso es lo que detiene el proceso, hablando de la protección a las féminas. Está violando totalmente muchos derechos fundamentales de mi menor hijo, está ejerciendo a su vez violencia familiar, violencia vicaria, y todos estos delitos, tristemente para ella, en su momento pues, serán comprobados. Esa es la condición actual de mi víctima. Jesús, ¿tienes miedo por alguna represalia por denunciar esto públicamente? Estamos en internet, se puede copiar esta información. Digo, ¿tienes miedo? ¿Tienes algún temor de hablar en público, de hacer público tu caso? Bueno, yo creo que el temor es parte de la naturaleza humana, y que no sienta temor, bueno, yo creo que no pertenece a este mundo. Pero déjame decirte que lo vivido no es para menos. Sí, por supuesto que hay temores. La victimaria, en este caso, mostró ser capaz de todo. En la condición actual que se encuentra, no sé de qué pueda ser capaz. Existe el temor a ser perseguido por los grupos de ideología extremista, tanto externos como los que se encuentran camuflajeados de servidores públicos, por ejemplo, ocupando de manera irresponsable estos cargos, ¿no?, que la misma sociedad les confiere dentro de las instituciones gubernamentales. Esos son temores naturales que uno puede tener, pero también tenemos la contraparte, ¿no? El valor también es algo que tenemos de manera natural los seres humanos. El deber cívico, por ejemplo, y el haber sido tratado de manera impune, deben de vencer y están venciendo en mi persona siempre a este temor que pudiéramos tener de aparecer en medios. Si hoy opto por mantener mi identidad reservada, es porque continúo con un procedimiento penal. Pero en su momento les aseguro que podremos ventilar esto a todas luces y en las cámaras. Les puedo decir que el amor a mi hijo es más poderoso que el temor que pudiera yo sentir alguna represalia. La empatía generada también en aquellos compañeros con los que compartimos casos similares y que aún se encuentran en prisión, también es una fortaleza que nos otorga valor para cualquier temor a la represalia. La lucha y la convicción en contra de la corrupción y la impunidad no debe ser una ideología, considero yo, de grupos o de particulares. Debe ser un compromiso, y considero que es un deber de todo ser humano. No nos podemos quedar callados ante la evidencia por temor. Considero que hoy es momento de clamar justicia, de agradecer por la apertura de estos micrófonos y poder expresar nuestro muy particular caso, agradecerles a ustedes esta entrevista. Es momento, considero, de hacer contrapeso para denunciar y rescatar los valores éticos y morales de todas las familias que han sido afectadas por las malas legislaciones. Considero que es momento de sepultar las falsas ideologías que laceran ruinmente nuestro tejido social. Considero también que hemos de heredar
con valor un mundo mejor de justicia a nuestras futuras generaciones y justamente sentenciar a los verdaderos delincuentes. El temor, Enrique, Alan, siempre va a existir, pero también confío, como confié en mi juicio penal y fui absuelto. Alan dice, fuiste muy afortunado, y siempre confié en mi inocencia. Por eso nunca agarré los juicios abreviados, nunca los tomé. Y considero, y esa es una bandera que llevo, por convicción y por herencia ética y moral de mis padres, que la verdad siempre estará por encima de la mentira. Muchas gracias, Jesús, por tu testimonio. Alan, para terminar. No creo que podría agregar nada más. Me parece que es un testimonio de un gran valor moral que tenemos que celebrar, que agradecer y acompañar. Y pues obviamente en el Frente Nacional por la Familia pues cuentas con aliados para esta causa, que es una causa perfectamente justa y legítima, y que tenemos que seguir pugnando, pues cuando menos para que la impartición de justicia se trate de impartir justicia y no relatos ideológicos, y no de sacrificar personas o la vida de las personas a una narrativa, a una corrección política, ¿no? Eso, y además me parece que tu historia, tu caso, pues tiene un gran valor y un gran potencial para poder establecer ante el conjunto de la sociedad qué es lo que está pasando con estas ideologías, con estas narrativas, y regresar la justicia a lo que debe de ser, a la objetividad, a la impartición de justicia, donde hombres y mujeres podemos ser víctimas y victimarios, y no se trata de lo que la narrativa quiera plantear respecto de nosotros, sino de los hechos, de las pruebas, y respetando siempre la presunción de inocencia, el debido proceso, la igualdad ante la ley, ¿no? Yo te agradezco mucho tu testimonio. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, pues muchas gracias al auditorio. No olviden darle like y suscribirse al canal para seguir haciendo contenido. Les agradecemos mucho. Buenas noches.